Es un gran privilegio y damos gracias a Dios, ya lo hicimos, por su gran amor y su misericordia. Estoy mirando algo en mi pantalla de un momento y ya empezaremos. Listo. Ujú. Bien. Bueno, en la última información que les podíamos haber entregado, hablamos acerca de que la autoridad descansa sobre la Biblia de una forma exegética y canónica. Saludos a todos en general. Es muy bonito poder estar conectado una vez más con ustedes. Bueno, nosotros ya vimos de la forma exegética, ahora vamos a ver de una forma canónica. Y aunque va a ser un poco más breve, no es menos importante. Y la idea de que podamos ver de esta forma canónica la escritura es que hace falta mirar un poquito al pasado para ver a nuestros hermanos eh, literalmente muriendo por la palabra, a veces por la proclamación del evangelio, a veces por escribir o transcribir los escritos o los manuscritos a mano. Y es tan importante conocer o saber nosotros que formamos parte de ello. Entonces, hay una cuestión, eh, vamos a ver la forma canónica. Hay una cuestión que nosotros encontramos cuando nosotros decimos que la Biblia ha pasado por unas pruebas rigurosas a través de la historia para ver qué libros eran canónicos o cuáles no, cuáles eran los inspirados por Dios y cuáles no. En muchas ocasiones la pregunta de los detractores es, ¿cómo es posible que ustedes prediquen que la palabra es inspirada por Dios y después eh, en un momento se reunieron hombres para definir cuáles libros sí eran inspirados y cuáles no? Si Dios inspiró su palabra, si Dios, ¿cómo es que ahora ustedes definen el canon de la escritura? Bueno, en muchas ocasiones nosotros hemos simplemente dicho algo así de que la Biblia fue canónica y que pasó por unas pruebas rigurosas, eh, y casi no señalamos el punto desde que Dios hizo que su palabra, desde que salió y escogió a hombres para escribirla, empezó la autenticidad de su palabra, su canonicidad, y también él cierra el canon en su misma escritura. Lo que hicieron los concilios es reconocer la divinidad de la palabra. Los hombres y mujeres, no es que ellos hayan formado el canon o que hayan sido una decisión de ellos decir cuáles eran divinos y cuáles no. La palabra de Dios es por siempre. Ni hombres mundanos ni cristianos definen a Dios. Y ese es nuestro punto primero que vamos a tocar y de alguna forma no entrar en un problema teológico y explicarlo de una manera sencilla, por así decirlo. El cristianismo no empieza por definir a Dios o a Jesucristo o a la salvación. La base del cristianismo se encuentra en la autoridad de la Escritura, como lo hemos estado diciendo continuamente a través de la información que vamos dando. Entonces, sea lo que hagamos en el ministerio de la palabra, esta es nuestra autoridad es la Escritura. Y mencionamos constantemente que la autoridad de la escritura, debido a que en muchas ocasiones se hacen cosas extrabíblicas. En muchas ocasiones se abusa de ciertas cosas, dejando la autoridad de la palabra de un lado y yéndonos.
otros recursos y hacemos cosas extrabíblicas, pero en este caso nosotros tenemos un canon, tenemos la escritura dada por el Señor. La palabra canon proviene de la regla de la ley que se utiliza para determinar si un libro se ajustaba a una norma, pero es importante notar que los escritos de la palabra de Dios fueron canónicos desde el momento de que fueron hechos. Es decir, desde el momento que Dios elige hombres y mujeres y los pone y nos inspira para escribir, como un paréntesis, Dios no quita eh, su persona, Dios no quita su carácter de los escritores, su personalidad no la quita, sino que la deja, pero ellos siguen siendo inspirados por el Espíritu Santo para darnos la palabra. Dios ha usado su palabra con la finalidad primaria de revelarse a sí mismo con su creación y poder comunicar su carácter con la raza humana. De modo que los humanos no tomaron la decisión, ni la iglesia, ni los concilios, de qué es o era la palabra de Dios, sino que Dios mismo tomó esa decisión al elegir hombres que Él inspiró, cumpliendo su propósito final y preservación de su palabra contra innumerables ataques que ella ha tenido. Ella ha recibido a lo largo de la historia muchos ataques. Finalmente Dios ha dirigido, ha guiado y ha orquestado a la iglesia y a sus concilios para el canon, para el reconocimiento de esa palabra. Entonces, de esa forma nosotros decimos que los hombres de la historia fueron guiados por Dios para establecer y reconocer la escritura revelada por Dios, es decir, el canon, pero Dios estuvo desde el principio y aunque vamos a hablar nosotros del Nuevo Testamento, también algunos de las reglas que se usaron en el Nuevo Testamento se hicieron en el Antiguo, pero nosotros vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, ya que mayormente es cuando nosotros empezamos a predicar o empezamos a tratar de hacer estos estudios y enseñar, lo hacemos mayormente del Nuevo Testamento. Entonces, por esa razón, nosotros nos enfocaremos en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que vimos el principio histórico. Este principio histórico en la exégesis también nos está ayudando a determinar cuándo es que empieza la escritura, cuándo empieza la escritura del Nuevo Testamento y cuándo es que se cierra la escritura del Nuevo Testamento, aún cuando todavía no están en ningún concilio determinando cuáles eran los libros canónicos. Entonces, el principio histórico nos ayuda. Usted ya está relacionado con esto, lo acabamos de ver hace poco, y vamos a hacer uso de ello. Y la intención de ir haciendo uso de los principios de la exégesis, si usted mira clase con clase, nosotros vamos haciendo uso de esos principios con la finalidad de que sea más fácil para nosotros, pero también la intención es que usted vea que esos principios se van agregando a cada una de las informaciones que le vamos otorgando. Usted puede ver los videos y cada uno vamos haciendo uso de los principios eh, de la exégesis. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer el principio histórico para ver nosotros antes de entrar a los concilios, la iglesia y el canon en sí, como nosotros ya tenemos registrado nuestro canon, nuestra Sagrada Escritura, antes de que se llevara a los concilios. Después de la muerte de Jesús, su enseñanza y su proclamación del Evangelio nos da una fecha aproximada del inicio y cierre de la palabra, mucho antes de los concilios que vamos a ir señalando poco a poco. Este principio histórico nos va a ayudar. Bien, aunque la línea de tiempo está históricamente registrada antes de Cristo y después de Cristo, o en el año de nuestro Señor, Jesucristo en realidad nació entre
el año 4 o el 6 o 4 antes de Cristo. Eh, no cerraríamos el debate o con decir hoy que qué fecha dio. Y cabe aclarar que la escritura no nos da una fecha del nacimiento de Cristo, nos da una idea también de su muerte, pero entre estas fechas está naciendo nuestro Señor Jesucristo entre el 6 y 4 antes de Cristo. Entonces, estableciendo esta fecha, tenemos en cuenta la muerte de Herodes el Grande, principio histórico, que fue rey de Judea en el año 37 antes de Cristo, hasta que murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces usted recuerda, después de esto, después de muerto Herodes, se le dijo a José que regresara a Israel de Egipto junto con el niño. Según esto es Mateo. Un momento. Creo que sí. Bien. Es Mateo. Una serie de elementos nos permite evaluar y aquí cuando decimos evaluar nos permite mirar, e indagar, observar y empezar a hacer una búsqueda entre los años. El año de la muerte de Jesús. Vuelvo y repito, no tenemos en la Biblia eh, una fecha de su nacimiento, no tenemos una fecha precisa de su muerte, pero el contexto histórico nos ayuda a tener un aproximado y ese aproximado evaluarlo. Sabemos que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el año 26 después de Cristo. Teniendo en cuenta estos hechos históricos, en Lucas 31 perdón, 3:1. Jesús probablemente comienza su ministerio poco después que comienza Juan el Bautista el suyo. Entonces Jesús realiza su ministerio durante los siguientes 3 años y medio, aproximadamente. Por lo tanto, el final de su ministerio habría sido alrededor del 29 o el 30. Hay una pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús hace su ministerio por 3 años y medio? Esa es una buena cuestión. Avancemos. Poncio Pilato es conocido por haber gobernado en Judea desde el año 26 al 30 después de Cristo. La crucifixión tuvo lugar durante una Pascua, según según Marcos 14:12. Y este hecho, además de datos astronómicos, y que el calendario judío era basado en la luna, reduce el campo a dos fechas. Una es el 7 de abril del año 30 después de Cristo. Otra fecha es el 3 de abril del año 33. Hay argumentos de ambos lados de eruditos que apoyan ambas fechas. La última fecha creo que propone que Jesús habría extendido su ministerio más largo y también diríamos que como son 3 años y medio, entonces lo habría comenzado más tarde. Pero la fecha anterior, que es 30 después de Cristo, parece más de acorde con lo que podemos deducir sobre el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos haciendo una idea de cuando Cristo muere y después de que muere y hace muerte y resurrección, cuando es que empiezan a escribir el Nuevo Testamento. Y esto es antes de cualquier concilio, esto es antes de que los hombres y mujeres de Dios se pusieran de acuerdo para hacer el canon de la Escritura. Entonces, nosotros tenemos ahora que podemos tener una fecha aproximada en cuanto al primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, entre la muerte de Jesucristo y nuestro primer libro escrito del Nuevo Testamento, hay aproximadamente entre 11 a 15 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Se empieza ya a escribir el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas, apóstoles todavía, y seguidores de los apóstoles que han recibido de Jesús
y han podido escribir y los escritores han podido recibir de aquellos que estuvieron vivencialmente con nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es muy corto, de hecho la Biblia es el único documento histórico que tenemos que es, todos sus registros son en breve después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Miremos aquí, es posible que el primer escrito se haya hecho, perdón, se haya hecho alrededor del 44 después de Cristo. Y aquí algunos estarán de acuerdo, otros no. Y lo que yo trato de decir es las fechas, no tanto entre si estamos de acuerdo quién fue el primero, la primera carta que se hizo o el primer escrito que se hizo, sino trato de argumentar sobre las fechas para dar una respuesta más clara a aquellos que dicen que el canon está hecho por hombres eh, que tuvieron que decidir cuáles eran sagradas y cuáles no, o cuáles eran de Dios y cuáles no, cuando la palabra está escrita, inspirada por nuestro Dios. Entonces, aunque el Evangelio de Mateo se coloca en el primer lugar en el Nuevo Testamento, se cree que el primer libro del Nuevo Testamento fue escrito en realidad es la Epístola de Santiago, escrita aproximadamente entre el año 44 al 49 después de Cristo. Entonces esto nos da una fecha aproximada de 11 a 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Yo sé que es demasiada información, pero es mi intención dar una respuesta, porque a lo mejor ahorita no se la han hecho a usted, pero en cuanto siga estudiando, hay personas que les gusta atacar nuestra fe, destantearnos de nuestras cosas que hemos investigado y que va a ser producto para el bienestar de nosotros y de la iglesia y tratan de desestabilizarnos. Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en unos 50 años aproximadamente. ¿Ok? Tenemos nuestra primera epístola a Santiago escrita en el año 49 o 44. Hay un rango de tiempo. Pasan 50 años que en lo que fue escrito y cierra con la revelación entre el año 90 al 95. Esta es la fecha en el tema sobre el fin de los tiempos que trata ese libro de Apocalipsis y este prohíbe eh, añadir palabras al libro, añadir palabras a la revelación de Jesucristo. Ya para el año 90 a 95 creemos que firmemente el canon fue cerrado, en ese tiempo su escritura fue cerrada. Eso obviamente está muchísimo antes de los concilios que se pusieron de acuerdo para establecer la regla, para decidir o para guiarse o para reconocer eh, que esta escritura es inspirada, dada de parte de Dios a través de su Espíritu Santo y esta escritura es nuestro ayo, es nuestra regla de autoridad. Entonces, ahora sí, entremos a lo que es el canon. ¿Por qué? ¿Por qué se da el canon? Porque se necesita. Había una fuerte batalla entre qué libros podían leerse públicamente y qué libros no, porque había ya muchas personas que se habían levantado como escritores, muchas personas que leían otros libros en la congregación, leían otros libros que venían a chocar con los libros que la iglesia empezó a aceptar generalmente como la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra canon, aunque nosotros sabemos que es una ley o una regla, no es
no se encierra solamente en la iglesia, sino la palabra canon en la antigua Grecia se utilizaba y era básicamente una guía de proporciones matemáticas y estéticas. Todo lo que había que construir, toda la arquitectura que se tenía que hacer. Usted puede ver la arquitectura de Grecia y era muy simétrica. Las grandes eh, columnas, los grandes monumentos que se estaban haciendo ahí eran hermosos y preciosos porque se usaba una regla, se usaba una norma y se usaba este nivel de cuánta anchura tenía que llevar cada columna, de cuántas columnas tenía que llevar un templo, y a eso se le conocía el canon, seguir esas normas, seguir esas reglas, seguir esos niveles para que eso fuera, estuviera bien estructurado. No tan solo se usaba en los templos, sino también a veces se usaba en las esculturas, en las matemáticas y también se usaba en la música. Entonces, esa es la palabra canon. Eso es lo que significa una regla, una norma o un nivel para que todo vaya unificado. Y en la antigua Grecia, en estas arquitecturas tan grandes que se hacían, era lo que se usaba. Antes de las luchas contra las herejías del siglo cuarto, muy atrás, en el 140 después de Cristo, se intentó hacer una colección de libros que se debería de considerar como divina o como sagrada por un personaje llamado Marción, que vivió entre el 85 y el 160. Viendo la necesidad de que había eh, este problema de reconocimiento de la escritura y de que las personas empezaban a hacer cosas o tenían estos problemas eh, de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles, el fundamento se necesitaba. Creo que hoy en día no estamos muy lejos de esa verdad. Hoy en día necesitamos establecer el marco canónico, no tan solo nuestras iglesias, sino para saberlo y defender nuestras creencias, nuestra doctrina. Hay muchas personas que se levantan y tienen muchas cosas extrabíblicas, por así decirlo, usan eh, las costumbres, muchas veces usan revelaciones, otros libros externos queriéndolos añadir a la escritura y obviamente los libros eh, apócrifos. Entonces Marción intentó hacer esto. Obviamente fue rechazado porque su postura de Marción no era la más favorable, su teología y pensamiento no era el más correcto para esta gran comisión. Marción tenía esta situación en su teología. Él hacía una división completamente entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Él estaba afectando, no negaba, esto no es nuevo en nuestros días, porque mire, no negaba eh, la existencia de un Dios, pero no le gustaba cómo era ese Dios. Y entonces él empezó a cambiar cosas que a él le favorecían en su teología. En muchas ocasiones, y a manera de ir aplicando estas circunstancias, en muchas iglesias y muchas personas fuera en el mundo y muchas personas en la filosofía y muchas personas estudiadas no niegan ya la existencia de un Dios porque es cada vez más difícil negarla, pero tienen un problema, no les gusta el carácter de Dios, no les gusta cómo ese Dios es y cómo ese Dios se ha manifestado. Entonces, esto es lo que le estaba pasando a él.
a Marción. Él hace una división, el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es inferior al Nuevo. En el Nuevo Testamento, obviamente está rechazando el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios legalista, así lo observaba o lo miraba a él. El Dios del Antiguo Testamento es punitivo. Entonces este Dios no le gustaba, el Dios del Antiguo Testamento está siendo correctivo, está siendo disciplinario, está siendo sancionador. El Dios del Antiguo Testamento es cruel. Esta es su idea y su pensamiento de él. Entonces, y el Dios del Nuevo Testamento era el Dios supremo o el Dios superior, todo lo opuesto al Dios de los hebreos. El Dios del Nuevo Testamento es amor, el Dios del Nuevo Testamento es benevolente y es compasivo. Esta es la idea que él tenía y tratar de hacer un canon o recaudar estos libros para que fueran la regla ante las herejías que están surgiendo, pues se encuentra él envuelto en una de ellas. Su postura lo llevó, déjame ver que no veo aquí, su postura lo llevó a rechazar el Antiguo Testamento y seleccionar el texto que consideraba consistente con su teología. Rechazaba partes de la que él consideraba una antítesis. Nosotros vimos la síntesis, que es todo es la Biblia, es todo un conjunto. Él decía que había estas que no eran un conjunto, sino que eran antítesis, no las encontraba dentro de la revelación. Y mire todo lo que él pensaba que era una antítesis. En los evangelios, Mateo, Marcos, Juan y una parte de Lucas, para él estaban descalificadas. El libro histórico que es Hechos no estaba dentro de su teología. Las epístolas generales, Timoteo y Tito, Hebreos, las dos de Timoteo y Apocalipsis no estaban considerándose como algo que él creyera que era una síntesis, sino que decía esto no es parte de la recopilación de sus libros, que no es un canon, fue el Evangelio de Lucas, pero este Evangelio él lo modificó, él modificó el Evangelio. Las cartas Paulinas, incluyendo Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y Filemón. Se presume que él también solo creía que había un apóstol y este era el apóstol Pablo. Entonces, quedó descartado el sistema que él quiso poner o la recopilación de libros que él quiso poner. El punto de que lo pongo es porque muchas personas es básicamente lo que hacen cuando algo no encaja con su teología, cuando algo no encaja con su pensamiento, entonces lo que hacen es hacer lo que hizo Marción, dividir, quitar lo que no les agrada, lo que está en contra de su teología. Encontramos a hoy Biblias que donde solo señalan al Espíritu Santo como una fuerza activa y no como Dios. Entonces, si usted se da cuenta, estas ideas y pensamientos siguen hasta el día de hoy, solo que han cambiado de nombre, pero creemos que la estrategia del enemigo está constantemente en contra de la palabra del Señor. Es por eso que nosotros como predicadores de la palabra del Señor, o al momento de tener esta enseñanza, tenemos que ser exegéticos y canónicos. Tenemos, por otro lado, otros intentos de canon que fueron el de Irineo de León. Definió los evangelios como hoy los conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usó fuertemente las cartas de Pablo. ¿En dónde las usó? En la obra contra las herejías. Es una obra de 5 volúmenes. Los que querían leer, hermanos, pueden leer esto. Entonces, es una obra de 5 volúmenes escrita por Irineo en el siglo II.
La obra fue considerada escrita alrededor del año 180 porque es mencionado, evento histórico, Eleuterio como actual obispo de Roma. Entonces usted se va a dar cuenta que en el año segundo había estas herejías y están tratando de poner más palabra que no ha dado el Señor y se están documentando o están haciendo afirmaciones acerca con otros libros que... Entonces, bueno, Irineo de León escribe contra las herejías y es muy buena su obra. Entonces, si quieren leerla, busquen la obra de Irineo de León, que es contra las herejías. Y él hace esto, usa fuertemente las epístolas de Pablo y también Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como hoy los conocemos. Para el año 1000, estoy dando un año muchísimo más adelantado, para el año 1672, Muratori es un hombre es un hombre italiano que encuentra una recopilación de lo que parece ser un canon que data del siglo segundo. Encuentra un documento que parece dar al canon y es acerca como del siglo segundo. En él se encuentran casi todos los libros con excepción de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, y integra otro más que nosotros no lo tenemos, que es el Apocalipsis de Pedro. Este documento se ha encontrado y desde el siglo II ya nosotros vemos que las personas están buscando reconocer la escritura sagrada de nuestro Señor Jesucristo. No sé si están viendo mi pantalla completa, pero sigamos adelante. Orígenes de Alejandría, ya habíamos hablado un poquito de él y él también acepta los libros que conocemos hoy, pero él señala, acuérdese que estos libros, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, van a formar parte de que sí son aceptados, pero tienen ciertos problemas. ¿Ok? Entonces, Orígenes de Alejandría, ya habíamos hablado un poquito acerca de él. Él también dice que se decía que estaba de acuerdo con los libros tal y como los conocemos hoy, pero aceptaba que había libros como los conocemos, había disputas sobre Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Tercera de Juan, pero aún así estaba viendo que la Biblia, o como la conocemos hoy, eran los libros sagrados, reconociéndolos como inspirados, solo que reconocía que había estas disputas todavía entre estos libros. Este personaje en particular en la iglesia, ¿por qué menciono esto? Y doy una pequeña reseña de quiénes eran ellos, porque cuando usted los busque se dará cuenta que forman parte de la historia y que son pieza y clave fundamental dentro de la historia. Ojo, cabe aclarar, con el tiempo y con la revelación de la escritura y con más conocimiento, podemos nosotros entender que nosotros no somos seguidores de ellos, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y que ellos también, al formar parte de la historia, son hombres que fallaron, hombres que en su intento por poder discernir, entender, filosofar con la palabra del Señor, no todo lo que escribieron eh, está muy aceptado, pero en gran mayoría son figuras de la historia que han aportado mucho hasta el día de hoy. Entonces, este personaje en particular de la iglesia en los primeros siglos se caracterizó por su posición radical y asimismo sus ideas brillantes. Abandonó su trabajo secular, durmió en el suelo, renunció a comer carne o a beber vino, no usaba zapatos y según Eusebio de Cesarea mutiló sus genitales. Aún con todas estas acciones extremas, fue el erudito más prolífico
de su tiempo, un filósofo cristiano de primer nivel y un profundo estudiante de las escrituras. Se ha mencionado que hoy en día hay muy pocos cristianos que sean filósofos. O sea, aquí tenemos uno que cuando leamos su historia a través de la historia de la iglesia, vamos a ver muchas aportaciones que hizo. Y entre ellas está que reconocía eh, la palabra del Señor como la conocemos hoy. Eusebio de Cesarea, quien escribió, hizo una clasificación de sus libros o de una clasificación de los libros, que esta clasificación del libro años después la vamos a encontrar. Es muy similar a cómo se hizo para empezar a aceptar la idea canónica. Aceptados o universalmente, aceptados universalmente. Estos libros eran ampliamente reconocidos y aceptados por la mayoría de las iglesias como inspirados y autoritativos. Vamos a ir a nuestro receso. Se fue muy rápido el tiempo. Vamos a ir a nuestro receso y nos quedamos con Eusebio de Cesarea. ¿Está bien, hermano? Amén, hermano. Regresamos en 5 minutos, 9:15. Amén. Vayan por los cafés, hermanos. ¿Tienes frío?
Mande. Sí, bebé, ya llegamos a nosotros. Listos, hermano. Sí. Dios bendiga. Estamos de vuelta. Amén, pastor, adelante. Bien, doy gracias al Señor por eh, la congregación Puerta al Cielo que nos presta sus instalaciones para podernos conectar. Eh, no sé si escucharon el fondo, la música de fondo, el cover que realizó la iglesia Puerta al Cielo y la producción todo lo que tiene que ver con ecualización que hicieron los hermanos. Es muy bueno. Síganos en las redes sociales, No te van a en mirar nuestros servicios así. y damos gracias a Dios por nuestros pastores Pues sí, también, cómetela. los pastores adjuntos, Pastor Jamín, Pastor Francisco y el pastor titular, nuestro pastor Pues flashlight. Israel. Bueno, sigamos adelante. Habíamos hablado de Eusebio de Cesarea. Yeah, Su it's not contribución here. más significativa al cristianismo fue su obra Historia Eclesiástica, escrita alrededor del año 300. Se le considera la primera recopilación completa de los hechos alrededor de la iglesia primitiva y en ella, Eusebio rastreó los orígenes cristianos desde los tiempos Espérame. del Nuevo Testamento hasta su propio periodo de tiempo y proporciona detalles sobre los líderes cristianos y eventos históricos y desarrollos teológicos. Puede usted leer Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entonces, él hace una clasificación de estos libros, de los libros, y esta clasificación sirve más tarde para también el canon de la escritura. Y es que el canon de la escritura no se da en una sola vez, sino va siendo progresiva. Entonces, él dice, hay libros que son aceptados universalmente. Estos libros eran ampliamente reconocidos y aceptados por la mayoría de las iglesias como inspirados y autoritativos. Hay libros que eran discutibles, ajá, ya lo miramos algunos de ellos. Estos libros eran objeto de debate y controversia en algunas iglesias, pero no eran rechazados por completo, ¿verdad? Lo que nosotros vimos, tercera de Pedro, Timoteo y Apocalipsis no eran rechazados por completo. Pero hay otros libros que sí eran rechazados por completo, que eran los libros espurios. Estos libros eran rechazados por la mayoría de las iglesias y no eran considerados como parte de lo que conocemos ahora el canon. La clasificación de los libros según Eusebio de Cesarea. Aceptados universalmente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. Discutibles. Para esta época seguía siendo discutible Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Estos eran discutibles, perdón. Eh, Espurios. Hechos de Pablo, el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé, las enseñanzas de los apóstoles. Estos libros sí eran eh, rechazados. Estos libros sí eran rechazados. Estaban los discutibles y entre los discutibles pues podemos mirar que son libros que ahora conocemos que forman parte de canónicos. Siguen buscando el reconocimiento de los libros inspirados de la palabra del Señor. Tres personajes que influyeron fuertemente en la realización del canon. Hay tres personajes.
Cada quien tiene sus obras, cada quien tiene su trabajo. Eh, ya hablaré un poco de ellos. Atanasio de Alejandría, que vivió alrededor del año 290 después de Cristo. Jerónimo, eh, antes de que me pregunte por qué pusimos a Jerónimo aquí, Jerónimo hizo un gran trabajo y aunque no creo yo que haya hecho un canon y aunque haya puesto libros eh, de más en el Antiguo Testamento o los libros apócrifos, su trabajo fue fundamental en el Nuevo Testamento para la recopilación del canon. Agustín de Hipona. Todo esto estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces vamos con ellos. Atanasio de Alejandría, en su carta festal, en el 367 después de Cristo, anuncia cuáles libros deberían de ser del canon o reconocidos por la iglesia. Su propuesta fue muy buena y muy fuerte por la influencia que él tenía, eh, entonces. Él hace en su carta festal, que era una carta que hacían para la Pascua, escribe acerca de eso. Le voy a dar un momento, en lo que usted me da un momento, para conectar mi computadora. Mientras, si puede leerlo y ahorita le damos una segunda pasada. Disculpe, por favor. Lo siento, no me percaté de eso. Atanasio de Alejandría. Para el 367 los libros particulares y su número aceptados por la Iglesia de la 39ª carta de Atanasio, obispo de Alejandría, sobre la festividad de la Pascua, donde define canónicamente cuáles son los libros divinos aceptados por la Iglesia. Y él empieza a dar una de lo que él escribe, y esto lo puede usted encontrar, ahí está la publicación y también usted puede leer esas cartas y que a la fecha hoy están, las podemos ver. Han inventado libros que llaman libros de tablas, en los que muestran estrellas y a los que dan nombres de santos, y con ello en verdad se han afligido un doble reproche a quienes han escrito tales libros, porque se ha perfeccionado en la ciencia mentirosa y despreciable, y a los ignorantes e ingenuos los han extraviado con malos pensamientos sobre la fe correcta, establecida en toda verdad y recta en la presencia de Dios. Pero, dos, pero ya hemos mencionado a los herejes como muertos, pero a nosotros como poseedores de las divinas escrituras para salvación. Y ya que temo, como escribió Pablo a los Corintios, esta es la cita bíblica, que algunos pocos de los simples sean engañados en su sencillez y pureza por utilizar ciertos nombres, y de ahí en adelante lean otros libros, los llamados apócrifos, extraviados por la similitud de sus nombres con los libros verdaderos. Les suplico que tengan paciencia si también escribo a modo de recuerdo sobre asuntos con los que tenían familiarizados, influenciados por la necesidad y el beneficio de la iglesia. Entonces, está hablando de libros que se están escribiendo y usted puede encontrar, ahí les puse la librería y esto para que usted pueda encontrar esas cartas donde él tiene cierta preocupación
acerca de estos libros apócrifos y de las personas que están escribiendo y que ya la iglesia se está dando cuenta o ya sabe de antemano que no es la palabra revelada por el Señor. Él escribe eso en su carta festal. Jerónimo, 342 al 420. Su trabajo de traducción fue influyente en el, en el canon y la solidificación del canon. Su trabajo es la Vulgata latina. Él hace un trabajo de traducción de la Septuaginta al latín. Esta otra está escrita en hebreo y en griego, y él decide, con mandato, claro está, de empezar a traducir la escritura, hacerlo todo a mano, y es un arduo trabajo el que hace, y mire, ¿por qué lo hace? Perdón, tomó un camino tortuoso para convertirse en uno de los traductores de la Biblia más importante de la historia. Nació en el norte de Italia en el año 345 y a los 29 años era un erudito disciplinado y un cristiano ascético. Entonces tuvo un sueño que lo acusaba de estar obsesionado con el conocimiento secular. En su sueño decía: eres un seguidor de Cicerón. Cicerón era un político y filósofo. Vamos a hablar un poco de él también, tal vez. Sí, decía en el sueño, no de Cristo. Así es que él toma una decisión. Así que durante los siguientes años, Jerónimo vivió una vida ascética en el desierto sirio, estudiando y transcribiendo las escrituras y dando las escrituras, dominando el hebreo. Se convirtió en el secretario del Papa Damasco en el año 382, lo que resultó ser una cita con el destino para cuando él entró al servicio de Damasco. Era probablemente el erudito cristiano más grande del mundo. Y Jerónimo hizo una gran traducción, un fuerte trabajo en ello. No tan solo eso, sino que también fue a vivir a Jerusalén y para entender muchísimo más de su cultura, su idioma. eh, Hizo una gran labor. Hay mucho más que hablar de él, pero es una gran labor. Agustín de Hipona. Deme un momento. Sí. Agustín de Hipona en el año 333, 430, sobre la lista de los libros que deberían de establecerse como divinos, decía que eran los 27 libros que hoy conocemos: 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 libros del evangelio: las epístolas del apóstol Pablo y Romanos, Primera de Corintios, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, a los tesalonicenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, Judas y Santiago. Y un libro de los Hechos de los Apóstoles, y el otro libro que era Apocalipsis. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ya dijimos en cuánto tiempo vivió. La lectura de textos filosóficos, especialmente las obras de Cicerón, que era romano y era un gran orador, eh, lo mismo que hacía a Jerónimo. Lo veían a él como un gran orador. Si usted puede leer algo de él, sería muy bueno para autodidactarse. La influencia de Ambrosio de Milán lo llevó a una profunda reflexión espiritual. Finalmente, a los 32 años, se convierte al cristianismo y se bautiza.
Agustín es conocido por su vasta obra escrita que abarca temas como la teología, la filosofía, la ética y la política. Sus obras más destacadas incluyen Confesiones, La ciudad de Dios, la Trinidad, las cuales han tenido gran influencia durante el pensamiento cristiano occidental. Ahora bien, ya para estos hombres ya había un reconocimiento de la escritura, de la palabra del Señor. Y hay un concilio que se lleva a cabo, el sínodo de Hipona. Hipona es la región geográfica o el lugar donde se lleva esta reunión a cabo de este concilio. Se celebró en el 393 en Hipona, en África del Norte. Entonces, ahí Agustín revela la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero hay este análisis que se empieza a dar, se empieza a dar este análisis, se empieza a dar este análisis, no se acaba de dar. Y en el sínodo de Cartago, volvemos, Cartago es el lugar, se celebró en el 397, 4 años después, en la ciudad de Cartago, en el norte de África, y le dio continuidad a lo que hoy conocemos como el canon. Nota de aclaración, abajo en su pantalla, todo esto es referente al Nuevo Testamento. El sínodo es el concilio de los obispos, así se le conocía. Y Hipona es el lugar, y Cartago también es la ciudad o el lugar donde se lleva a cabo esto, donde se empieza a dar empiezan a dar los argumentos, el por qué deberían de ser estos libros reconocidos ya como para la iglesia. ¿Qué reglas tenían que seguir o qué medida o criterio usaron para determinar que fueran canónicos o que determinar el canon? Uno, antigüedad. El libro debería de ser relativamente antiguo, de manera que se pudiera remontar a la época apostólica. Entonces, nosotros en el modo histórico ya encontramos que alrededor de 11 a 15 años se empezó a escribir. Entonces, estos libros se tenían que remontar a esa época, donde hayan sido escritos por apóstoles o por personas que estuvieron muy pegados a los apóstoles. A la ortodoxia. La enseñanza del libro debería de ser coherente con las doctrinas cristianas establecidas y no contradecir la revelación previamente reconocida. Entonces, el libro que no estaba siendo coherente con la demás revelación, esos libros se tenían que ir sacando de la lista. Ya tenían de por sí una lista donde no los estaban aceptando, y en este concilio se hacía más fuerte la guianza de Dios para reconocimiento de su palabra. Ningún libro gnóstico. Aceptación general o universal. Esta aceptación católica a nivel global debería de haber estado o tendría que estar ahí. El libro debería de ser ampliamente aceptado y utilizado por las comunidades cristianas tempranas, tanto en la lectura pública como en la liturgia. Entonces, eso se tenía que pasar, ser aceptado de manera católica o de manera universal. Uso litúrgico, que sirviera o que servía para la edificación y capacitación de los santos, aguas, y que cumpliera los primeros requisitos. Eso tenía que ser para la edificación y capacitación de los santos. Eso está en la historia y ahí y obviamente está en la Biblia, y hoy en día tenemos este seminario que nos está capacitando. Esos son los puntos que debería de tener un libro
para pasar el canon. Ahora nosotros conocemos cómo pasó el canon, cómo está. El canon bíblico es la colección de libros escriturales que Dios ha dado a su pueblo corporativo, los cuales se distinguen por sus cualidades divinas, recepción por el cuerpo colectivo y su conexión apostólica, ya que sea autoridad o asociada. Esto está escrito por Michel Ruger, es el autor es el autor del canon, ahí lo lee usted. Escribe en el blog de Canon Folder. Es el presidente del Seminario Teológico Reformado en California del Norte. Básicamente está diciendo, en esta declaración que él hace, está poniendo todos los puntos que vimos anteriormente, desde su antigüedad hasta que sirve para la formación de los santos. Para el siglo IV, 200 años después de Marción, la lucha doctrinal obligó a establecer los credos. Aunque estaba viéndose lo del canon, eh, la imprenta no llega sino muchísimos años después. Entonces los libros canónicos ya están siendo pasados a mano, pero era muy difícil obtener un libro transcrito. Duraba mucho tiempo. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues que empezaron a haber herejías y estos escritos empiezan a verse por las herejías que están funcionando y desviando las doctrinas en aquellas épocas. ¿Cuáles son las doctrinas más fuertes que estaban desviando a la iglesia? Y las voy a mencionar porque hoy en día son las mismas doctrinas, pero simplemente están cambiando de nombre. Pero si nosotros podemos ir a la historia y conocer su historia y sus raíces, nosotros podemos detectarlas eh, en nuestros días y usar el canon, nuestra escritura, para desarmarlas, deshabilitarlas, por así mencionarlo. El arrianismo, gnosticismo y docetismo. Estas son estas doctrinas que están siendo herejes. Bien. El arrianismo, ya mencionamos de Atanasio, viene su nombre de Arrio, que él consideraba que Jesucristo no era Dios. Básicamente, si a Arrio tú le preguntarías o le preguntaras, ¿es Jesús Dios? Te diría que no. Comenzó a enseñar en el 313 que el Hijo fue creado en lugar de ser Hijo eterno, igual a Dios. Muy parecido al modalismo. Esta idea la encontramos hoy en día. Hay personas que dicen, sí creemos en Jesucristo y sí creemos que es nuestro Señor, pero no creemos que Él sea igual a Dios. Él es creación de Dios, Él es el primero creado en toda la creación. La primera creación de Dios es Jesús, entonces no es Dios. Es nuestro Señor y es nuestro ejemplo de vida y es esto y es el otro, pero niegan su divinidad. Esto tiene años atrás. Él estuvo en el presbiterio de Alejandría. Entonces, en respuesta a eso, Atanasio menciona que Jesús es verdaderamente Dios y que era eh, consustancial con el Padre, es decir, de la misma naturaleza o esencia. Jesús es el Hijo ontológico de Dios. Atanasio
de Alejandría, alrededor, ya dimos la fecha, 290 después de Cristo. Y ahí esa fuerte lucha. Cabe decir que el arrianismo estaba tomando mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, Atanasio, en respuesta de eso, y obviamente porque no hay tantos manuscritos, hace un credo, es el credo de Atanasio, más adelante lo veremos, para poderlo difundir a la iglesia, y en ese credo trata de hacer algo compacto para decir que Jesucristo es el Hijo ontológico de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Y Arriano sigue tratando una y otra vez de decir que no. Entonces, este error se aborda en el Concilio de Nicea. La iglesia abordó, voy a leer porque usted tiene transcrito todo eso. La iglesia abordó este error en el Concilio de Nicea de 325, un consejo llamado por el emperador Constantino. Y lo llamó específicamente, lo hizo con la intención de unificar a la iglesia con una sola doctrina, principalmente con la Trinidad o la deidad y humanidad de Cristo. Se llegó ahí a la conclusión de que el Hijo es consustancial, palabra utilizado por Tertuliano, que es básicamente el Hijo ontológico de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Y yo creo que algunos han escuchado este credo y reduce, trata de hacer esto compacto para poderlo poner alrededor de las iglesias, ya que la imprenta no había llegado y era difícil tener un manuscrito en cada lugar, en cada iglesia. Entonces, credo veneciano eh, dice así, y hay algunas palabras, unas letras en otro color que iremos yendo aclarando. Nosotros creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María y fue hecho hombre. Fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Sagradas Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria y juzgará a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y con el Hijo es adorado, glorificado. Él habló mediante los profetas. Nosotros creemos santa iglesia, ay, en una santa iglesia católica apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Entonces hay algunas aclaraciones, ya que normalmente este credo se usa hoy mucho en la Iglesia Católica Romana, pero ese credo se usaba, y si usted lo analiza o si usted lo puede leer con detenimiento, encontrará plasmado las doctrinas bíblicas. Santa Iglesia Católica y Apostólica es una palabra católica, es universal. No está hablando de la Iglesia de Roma como la conocemos hoy en día. No se refiere a la iglesia como la conocemos hoy en día. La verdadera Iglesia Católica es la que ha puesto su fe en Cristo para su salvación. Esa es la verdadera Iglesia Católica. Eh,
hay una confusión en la palabra y muchas veces declinamos a mejor no mencionarla para que no haya esta confusión, pero sería mejor irla pronunciando, diciendo, para que la gente pueda entender que la Iglesia Católica es la que ha puesto su fe en Cristo para su salvación. Apostólica tiene su sentido que ha sido construida sobre el fundamento y la enseñanza de los apóstoles y no apoya la sucesión apostólica. Esa es la idea que está ahí apostólica. Entonces hay un solo fundamento y no apoya la idea de la sucesión apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Es otra de las cosas que posiblemente nos ha causado confusión. En leerlo, este concepto puede malentenderse, ya que el bautismo no es necesario para la salvación. Entonces, ahí no está haciendo referencia a que el bautismo nos da salvación, sino está haciendo referencia a un solo bautismo, como viene en la escritura, de la cual vamos a correr un poquito. Pero ahí está, ese es el credo niceno. Es bonito aprendérselo, tenerlo en mente, poder también hacer irlo desentrañando. Es un buen ejercicio. Gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Se basa en un enfoque místico, intuitivo, subjetivo, interno, emocional, de la verdad. El gnosticismo cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo eh, aparentaba ser físico y que su espíritu eh, descendió sobre él en su bautismo. Pero pero lo dejó justo antes de la crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no creen que Jesús estuvo físicamente aquí. Niegan que haya sido carne o que se haya encarnado. Es para ellos muy difícil pensar que el Dios de los cielos se haya hecho carne y haya muerto por nosotros. El gnosticismo niega, perdón, enseña que la salvación se gana a través de la adquisición de conocimiento divino, el cual libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. No somos salvos por lo tanto que conocemos. Hay un predicador que hace una comparación entre el conocimiento teológico que tenemos y pregunta que cuántos han viajado en un avión. Y viendo el número de cuántos han viajado en un avión, luego pregunta cuántos saben la historia de cómo se construye el avión, cuántos saben cómo es el mecanismo de un avión y cuántos saben cómo se eleva ese avión. La mayoría solo se monta en el avión y llega a su destino. Y hace una comparación sencilla de cómo el conocimiento en la palabra del Señor o en la teología no te da esta salvación. Te da que te puedas subir a la fe y ella sea el medio para llegar al destino de salvación. Los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Entonces, esta idea se estaba dando en esos tiempos y aunque para nosotros parezca muy simple o parezca que no tiene sentido, tomaba gran fuerza por el contexto histórico en el que estaban. Entonces, aún se sigue creyendo estas cosas, solo que ha cambiado un poco el nombre. Tú puedes pecar, tú puedes hacer lo que quieras, esto es simplemente material, lo que Dios busca es el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Docetismo, la palabra docetismo viene del griego, déjame bajo esto, por favor.
viene del griego dokei, que significa parecer. Para el docetismo, Jesús solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro, pero no lo tenía. El docetismo permite que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Eh, contra, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, es de Dios. Todo espíritu que niega, que no confiesa que Jesús ha venido de carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Lo pusimos contra. Los docetistas acérrimos enseñan que Jesús era solo un fantasma o una ilusión. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, que mismo yo soy. Palpa y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas. Enseñan, los docetistas enseñan que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real o natural de carne, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También niega la ascensión de Cristo. Y si Cristo ascensión de Cristo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en tus delitos y pecados. Entonces, aquí viene a muchos de los libros que se estaban tomando para tomar diversas historias. Estas desviaciones de la doctrina también se daban a gran cantidad de escritos atribuidos a los apóstoles. Hechos de Pedro, el Evangelio de Tomás, Hechos de Pablo, Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, la enseñanza de Bernabé, el Evangelio de María Magdalena, el libro de Enoch, Evangelio apócrifo de Juan. Entonces ya vemos que había una serie de escritos y de escritos eran demasiados y que se estaban desviando de la verdadera doctrina o de la verdadera enseñanza. Forma canónica. La interpretación canónica es un enfoque que busca entender la Biblia como un texto completo y autoritativo, que tiene una secuencia, la cual le da una redacción más comprensible. Su estructura no es cronológica, pero forma un todo. La Biblia fue y será, la Biblia fue, es y será preservada mediante tú y yo, preservada mediante tú y yo y formamos parte de ello. Así es como quedan los libros del Nuevo Testamento, como nosotros los conocemos a hoy en día. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, historia de los apóstoles, que es Hechos, las epístolas y Apocalipsis. Eso es la ley que estableció el canon y ellos pasaron. Ahora, hermanos, terminando, nuestra idea es que usted y yo podamos mirar al pasado, que nos ayudará a avanzar hacia el futuro. La mejor manera de avanzar es mirando el pasado. ¿Con qué motivación? Por la motivación de que hombres y mujeres dieron sus vidas por la palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros tenemos gran material dentro de nuestro canon como para echar un vistazo hacia otro lado y traerlo hacia la iglesia. Entonces, la forma canónica también es la forma de autoridad para nosotros.
Perdón. Entonces, si hombres y mujeres murieron por la revelación de Cristo, era necesario saber que esa revelación era auténtica. Nosotros también creemos que el canon ha reconocido la revelación de Dios y que ha pasado a nosotros y que es de suma importancia para nosotros, con la idea de poder dar nuestras vidas si es necesario. Hoy en día se sigue matando gente, no en el área que nosotros estamos tal vez, pero hay lugares donde la gente sigue muriendo por esta escritura, por este canon que ha pasado a nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea y nuestra labor? Tratar de ser canónicos, tratar de encontrar la suficiencia en la escritura porque ella es suficiente para nosotros. Y si alguno tuviese preguntas, hermanos, yo sé que el tiempo que es avanzado, nos lo hemos llevado todo, aunque hemos tratado de ir reduciendo la información, a veces es imposible, pero si alguno tuviese preguntas al respecto y de lo que vamos a hablar en la siguiente información, yo sé que es nuestra última clase. Voy a tratar de respetar eso, pero voy a tratar de hablar acerca de la predicación en una forma práctica. Hay mucho que hablar de homilética, pero yo voy a traer una forma práctica y voy a invitar a que se haga este reto y estas formas se amplíen para nosotros, los que vamos a predicar, los que vamos a enseñar, porque es a corto plazo. Yo estaba escuchando que el propósito es en 6 meses. Entonces, la manera práctica antes de que nosotros tomemos homilética, eh, la voy a tratar de dar en esta última clase, tratando de llevar a un reto y para que nosotros podamos ir avanzando, para cuando lleguen esos 6 meses que nos manden a evangelizar, nos manden, perdón, a las células, nosotros ya llevemos eh, algo de práctica antes de que tomemos nuestra clase de homilética. Sin más por añadir en el momento, hermanos, ha sido un placer. Si alguno tuviera una acotación o si alguien tuviera alguna pregunta, si la podemos contestar ahora y si no, la escribiremos y traeremos una respuesta o mandaremos esa respuesta por WhatsApp. Listo, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, ya nos quedan algunos minutos todavía y si no, pues estaremos culminando esta clase, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad? Que les haya sido de ayuda, ¿verdad? Para que pongamos en práctica, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Aprender, pero pongamos en práctica lo que aprendemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Amén. Adelante, hermana. Hace un tiempo aprendí que un doctor es conocido porque tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, por eso se le llama doctor en diferentes ramas, diferentes conocimientos. Y mi pregunta es, ¿un filósofo es lo máximo de un doctor o un doctor, cómo explicar? ¿Un doctor le falta mucho para ser un filósofo? ¿De un doctor y un filósofo en el conocimiento? Porque hablábamos hablaba de Jerónimo, que fue un filósofo. Erudito, filósofo, sí. Entonces mi pregunta es, ¿le faltaría mucho por aprender a un doctor para llegar a ser un filósofo? ¿O más o menos por ahí en conocimiento? Buena pregunta, hermana.
A ver, hermanos, ayúdenme con su respuesta. ¿Un doctor, alguien que se ha graduado en un doctorado, me habla usted? Sí, porque, bueno, yo tenía conocimiento que un doctor era solamente un doctor de medicina, pero también se le llama un doctor a maestros, a personas que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha capacidad, mucha enseñanza. Entonces, mi pregunta es si un doctorado en conocimiento, así como se capacitó Jerónimo en el conocimiento. No sé si me logro explicar. A ver, hay doctores de la ley No. que Jesús se encuentra. De un momento. Quiero ver si puedo Bueno, y me sorprende darle porque la definición de, No pudo. ah, a ver si la Explica. puedo compartir en línea, la definición de filosofía. Ah, Conocimiento, ¿no? La ajá, sí, sí, sí. filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, Ah, ok. yo creo que en este caso los- Amor. ahí la Biblia habla de doctores de la ley porque se especificaban en la ley de Dios. En cambio, hay filósofos que pueden filosofar no específicamente de la Biblia, sino de X a tema, ¿no? O sea que no todos los filósofos son meramente bíblicos. Ok. Ok. Encontró la definición. Alguien estaba dando la definición de filósofo, ¿no? Hermano Ciro, me parece. Ah, caray. Sí, amén. Perdón. Sí, buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Lo que yo he sabido siempre que un filósofo es una persona que en sí ama la sabiduría. Viene de, si no me equivoco, de las raíces griegas de filos, que es amor, y Sofía, que es sabiduría. Si estoy en lo correcto, hermano. Y un doctor es el máximo grado en lo que una persona académicamente puede alcanzar, ya sea en cualquier especialidad, de cualquier rama del conocimiento académico. Amén. Y claramente un filósofo puede ser una persona que ame cualquier tipo de sabiduría. En este caso, pues los más renombrados son los filósofos griegos. Y en el caso bíblico, pues tenemos a Salomón, el que amó la sabiduría. Amén. Hasta ahí mi participación. Gracias. Amén, amén. Muy buena aportación. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo por el conocimiento que tengo, un filósofo es un estudio que se hace, ya dieron las definiciones, pero ese filósofo sería como una licenciatura. Y lo que se refería a la hermana, un doctor, sería como, se calificaría en ese nivel, como un doctor estudia, le llamamos como un doctor general, sería su licenciatura, en ese rango se miden. Entonces, cuando el filósofo empieza a estudiar otros rangos, puede alcanzar un doctorado, puede alcanzar un doctorado en alguna materia que él haya estudiado durante su carrera. Es la opción que se da en las carreras. Y yo, por ejemplo, estudié administración y quiero hacer un doctorado en economía, puedo hacerlo porque tomé la clase de economía. Así en lo que sería un filósofo. El doctor también puede estar estudiando algunos otros rangos y especializarse, pero como la carrera se llama así de doctores, pero sería como en ese rango. Y en la Biblia, bueno, lo que yo entiendo, se les llamaban los doctores, de la ley, pues es porque eran altos rangos, no eran personas que estaban, a cargo del conocimiento de las sinagogas, eran personas que llevaban mucho tiempo estudiando la Biblia y también eran por generaciones. Bueno, yo sí lo entiendo y por lo que sé que a la pregunta que preguntaba nuestra hermana,
en la escuela, así es. Por ejemplo, el filósofo, lo que estudia filosofía solo es una licenciatura y tiene que ir tomando más clases para llegar a más conocimiento y hacer un doctorado. Dios les bendiga, es mi aportación. Gracias por sus aportaciones. Muy buena. Ujú, amén. Yo busqué la definición de filósofo y no hay nada más que aportar. Los hermanos lo han hecho de una manera muy bien, muy buena. Gracias, hermanos, por su aportación. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay nadie más, hermanos, vamos a dar Sí, gracias. Dios les bendiga. Ay, perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, hermana. Ah, Tengo entendido que cuando seleccionaron porque sabemos, ¿no? Que los rollos, ahora como está en la Biblia, antes eran unos rollos, ¿no? Pero tengo entendido que cuando seleccionaron, tenía que pasar a cierta medida para que esos libros fueran aprobados por Dios. No sé si estoy correcto. ¿Me pueden explicar algo de eso? Sí, tenían que pasar, lo vimos en la slide, yo se la voy a dar. Es la slide número, a ver, tenían que pasar por antigüedad, tenía que pasar por la ortodoxia y a una aceptación general de la iglesia. No puedo ver el número de la diapositiva, pero ahí la va a encontrar ustedes. Son cuatro de las cosas que deben de pasar. Antigüedad, es decir, que tenía que ser escrita por un apóstol o por Ujú, personas muy cercanas a los apóstoles, es decir, por personas que fueron testigos oculares de Jesucristo o de la enseñanza directa de Jesucristo, o los apóstoles pusieron a escribir a alguien más o recibieron de los apóstoles la doctrina de ellos. Entonces señalábamos que más o menos hay aproximadamente entre 11 a 15 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo que ya se empieza a escribir. Entonces hay muchos testigos oculares de Jesucristo que estuvieron con él, que caminaron con él, y también hay muchos más personas que se siguen agregando a la iglesia que conocieron a los apóstoles que caminaron con Jesucristo. Irineo, ayúdenme con el nombre, Policarpio. Se presume que él estuvo en el tiempo del apóstol Juan. Entonces, aunque él no escribió, estoy tratando de darle una idea que hay gente muy cercana y que esa gente muy cercana está escribiendo el canon y era una de las reglas que tenía que pasar o de la ley que tenía que pasar, que estos libros también tenían que ser aceptados por la iglesia. ¿De qué forma? Que no trajeran, que tuvieran congruencia con las enseñanzas que ya se estaban dando. Entonces, hay libros que son apócrifos. Nosotros lo vimos, hicimos un ejercicio en la escuela dominical, que hay un libro, se me va el nombre, que para que fueran salvos las mujeres, en el libro apócrifo, dice que, no sé si hermano Samuel por ahí, él se lo sabe, debería de convertirse en hombres. Entonces, eso no tiene coherencia con la revelación de nuestro Dios hoy en día. Ujú. Muchas gracias. Sí, es que había tomado una clase de esto y nos explicaban eso, ¿verdad? Pero yo tenía esa duda, ¿va? Porque como eran rollos,
nos explicaron eso de las medidas que tenían que tener, la misma medida para que fueran aprobados. Y nada más eso era mi pregunta, va, pero sí estaba poniendo atención en la clase. Gracias, hermano. Y tuvieran un uso litúrgico, que sirvieran para capacitación y edificación. Sí, claro. Hay algo que recuerdo hace tiempo que hablamos acerca de la canonicidad. O sea que no es una, una medida del rollo, sino es un estándar de medida. La palabra canon se deriva de la palabra caña de medir. O sea que los canónicos tenían que tener ciertas cualidades, ciertas cualidades más que nada, para poder ser aceptados, ¿no? Y una de esas son libros que deben de tener autoridad. Seguro de lo que se dice, autoridad de Dios, ¿no? Por ejemplo, el libro de Macabeos, por ejemplo, al terminar el segundo libro de Macabeos, pues él dice, esto es lo que escribí, juzguen ustedes, o sea que no está seguro, o sea que ustedes pueden pensar lo que quieran, ¿no? En cambio, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a los corintios, dice, el que lee entienda que lo que estoy hablando es palabra de Dios, o sea que asegura, o sea que tiene autoridad. Una de las cualidades para que un libro fuera canonizado debería tener autoridad. Ahora, hablar por ejemplo, del Antiguo Testamento, pues dice Pablo a Timoteo que toda la palabra de Dios es inspirada. Ahora, hay unos libros, por ejemplo, más que nada del Antiguo Testamento, que se escribieron en la etapa del silencio, donde la Biblia dice, incluso Macabeos, precisamente Macabeos dice que en esos tiempos no había palabra de Dios, no había revelación, y en ese periodo de los 400 años del silencio se escribieron esos libros, o sea que prácticamente da a entender que no fueron inspirados. Otra de las medidas que tenía que pasar de los filtros era que no contrariara con la doctrina. Entonces, algunos de los libros no fueron aceptados porque chocaban con la doctrina bíblica. Por ejemplo, lo que decías aquella vez, ¿no? De Tobías, me parece, cuando habla Sí, de que quemes el pescado, ¿no? Para que el demonio huya. O sea que son prácticamente pues fábulas, ¿no? Cosas que chocan la doctrina bíblica. Entonces, tres de las cualidades que yo me acuerdo tienen que ser autoridad, tienen que tener autoridad, deben de ser inspirados y no deben de chocar con los demás libros. Ujú. De lo que más o menos me acuerdo, hay más cualidades, perdón, ahorita me... Sí, sí, sí. Básicamente está resumido en lo que está usted aportando. Es muy bueno. Tienen que tener una armonía uno del otro. Es armonía, es la Sí. palabra correcta, Josué, perdón, esa armonía. Yep.